Hola, mi nombre es Andrea Carolina Pérez, estudiante de Biología de la Universidad de Pamplona. El día de hoy quiero hablarles de un tema que nos compete a todos y es el de la igualdad. Primero, quiero que entiendan que la igualdad es un principio constitucional que estipula que tanto hombres y mujeres son iguales ante la ley. Pero lastimosamente, hablar de ese tema en la actualidad genera controversia, ya que se ha adquirido un mayor auge. La igualdad entre los seres humanos obedece a un trato equitativo y proporcional en una situación similar y por tanto se refiere también a la inexistencia de privilegios. Sin embargo, dentro de la igualdad también existe la diferencia dado que cada ser humano tiene necesidades y características específicas. Históricamente en el siglo XVIII comienza un movimiento llamado Ilustración o el siglo de las luces, durante el cual surgieron ideas de igualdad social y política que lograron extenderse a diversos países de Europa. En 1789, a raíz de la Revolución Francesa, se fortalece y se lleva a la práctica el principio de igualdad bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. Desde la época antigua se veía este tipo de problemas, ya que el rico se apoderaba del pobre y en muchos casos se les tomaba como esclavos y en peores circunstancias eran vendidos como mercancías. Esto dependía de la cultura, puesto que ahora la ley que se aplica en Asia no es la misma que se aplica en Latinoamérica. Ahora bien, cuando hablamos de igualdad, podemos estar hablando de muchas formas de igualdad o desigualdad, dependiendo del carácter en el que se fundamente la discriminación, ya sea sexo, raza, social, entre otras. Empezaré hablando de la igualdad de raza. Este tipo de igualdad propone que todo tipo de personas, sin distinción por color de piel, rasgos físicos o culturales, son iguales. A estas alturas es difícil creer que una persona puede ser violentada por este tipo de desigualdad, en donde se violan derechos tan importantes. Un ejemplo claro fue lo que sucedió hace algunos meses con la muerte de un afrodescendiente a manos de un policía estadounidense. Provocó alteraciones en el orden público de este país. ¿Y cómo no hacerlo? La igualdad de género es otro derecho que se ha visto atacado. Esto se refiere a que ambos sexos son iguales, o sea, que hombre y mujer tienen y poseen de los mismos derechos y deberes. Aunque es bien sabido que existen leyes que respaldan el valor de la mujer, en pleno siglo XXI aún existe aquello a lo que se le llama el machismo. Tristemente, estas mutilantes tradiciones aún galopan con fuerza en nuestra sociedad. De hecho, solo basta con caminar 2 metros por las calles de nuestras ciudades y sentir cómo los machos se sienten con el poder de tener conductas obscenas provocando nuestro miedo. Este tipo de desigualdad se refiere a la realización real y activa de los derechos políticos, civiles, económicos, entre otros tantos también, que tienen todos los individuos dentro de una sociedad para lograr una unidad de justicia colectiva. Depende de cada nación la manera en que se lleva la práctica de esta igualdad social. La igualdad social engloba, de cierta manera, a los demás tipos de igualdad, porque contribuyen en todos los ámbitos de la vida humana y de la sociedad a la que cada persona pertenezca. La igualdad de justicia se aplica desde el Congreso de la República hasta el interior de nuestros hogares, pues es la que se debe aplicar a todo y a todos por igual, ya que al ser quebrantada una ley o norma se debe sancionar por igual. Esta es la ley que se subdivide en dos: igualdad ante la ley e igualdad de derechos. La igualdad ante la ley se trata de un principio jurídico que establece una serie de derechos, deberes y garantías comunes para todos los ciudadanos de una sociedad. Se excluyen, por lo tanto, discriminaciones de cualquier tipo, sean religiosas, étnicas, de género, y privilegios derivados, por ejemplo, de títulos nobiliarios. Los ciudadanos no están condicionados por el tipo de persona a la que se aplica. Igualdad de accesos públicos. Es la igualdad donde todos tienen iguales derechos de recibir los accesos o servicios públicos que según nuestros derechos nos pertenecen, como lo son salud, vivienda y educación. Este tema en nuestra sociedad actual se ha vuelto un poco difícil, ya que son personas de altos cargos, posiciones o con los recursos suficientes los que normalmente pueden acceder con más facilidad a la mayoría de estos servicios, dejando al grupo menos privilegiado y con desventajas. La igualdad de derecho es la igualdad ante la ley de todos los seres humanos, sin discriminarlos en base a condiciones tales como su sexo, su orientación sexual, procedencia, religión, como lo habíamos nombrado anteriormente. En la práctica es lo mismo que el derecho a la igualdad. Esto quiere decir que lo establecido en la ley escrita, recogido en códigos,
o en la Constitución o incluso aquellos ordenamientos legales dictaminados por las costumbres deben aplicarse como principios generales de justicia y no ejercerse a discreción dependiendo de la persona. La igualdad de trato. Esta noción consiste en reconocer la igualdad digna de las personas con independencia de su condición natural o social, su ideología cultural y demás rasgos definitorios de la identidad individual. Es el derecho fundamental de toda persona a ser tratada como igual a los demás. La larga historia occidental de discriminación, exclusión social, marginación e indiferencia frente a sufrimientos de las personas los ha llevado a reivindicar el derecho de ser tratados con la misma consideración y respeto que otorgamos a una persona por la que sentimos una clara simpatía, admiración o con la cual nos sentimos identificados e identificadas en determinados rasgos. No importa el nivel social que las personas ocupen, siempre tendrán amigos allegados, familiares o incluso superiores a quienes tengan un sentimiento de simpatía, el deseo de no atropellarlos, de tomar en serio sus intereses y necesidades. Durante décadas han habido movimientos y luchas en contra de la conquista de la igualdad, algo que pareciera más próximo en nuestros días que en el pasado. Sin embargo, aún existe la discriminación, es decir, aún nos sentimos con el derecho de legitimizar o excluir a los demás ciudadanos de manera selectiva, a pesar de ser más claro, de manera no igualitaria. A esto se le suma contar con movimientos civiles e incluso organizaciones internacionales y no gubernamentales, reunidas bajo el sueño de un nuevo futuro, es decir, más justo, fraternalmente los unos con los otros. También interviene el Tribunal Constitucional para otorgar amparo a quien ha sido discriminado. Como explica el Tribunal Constitucional, esa garantía que igual despliegan los niveles, la igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley, ya que no pueden permitirse discriminaciones, ni al establecer el contenido de una norma ni al darle cumplimiento. La solución constitucionalmente correcta en el trabajo de interpretación del derecho a la igualdad, la Corte ha señalado criterios que pueden considerar como reglas generales, aplicables o algunos de los casos de posibles violaciones de derecho a la igualdad, creando el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán las mismas protecciones y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de raza, sexo, origen nacional, familiar, lengua, religión, opción política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medios en favor de grupos discriminados o marginados. Muchas gracias.